Bueno, pues nada, lo que ya os he ido diciendo, pero me reitero, bienvenidos a todos y a todas, y muchísimas gracias por haberos dejado embaucar para este encuentro, sobre todo a los que venís para hablar de este libro tan especial, Corre papá corre, de Quim Herrán, editado por Godall Edicions. Antes que nada, quería presentaros, para los que no la conocéis, a Matilde, Matilde Martínez, que es la editora de Godall. Y bueno, preguntarte por qué editaste este libro. Lo primero, que te presentes y nos cuentes cómo llegó a tus manos este libro y por qué decidiste editarlo. Pues sí, ¿se me oye bien, Isabel? Se te oye, se te oye. Vale, porque no sabía, al principio iba un poco liada. Hola, me presento, soy Matilde Martínez, la editora de una editorial que se llama Godall Edicions. Este libro llegó a mis manos por un amigo que vivía en Corea y estaba allí dando clases de español y de catalán en Corea. Y como nos escribíamos, pues me dijo, mira, aquí hay una autora que tiene mucho éxito, que se llama Quim Herrán, y todo el mundo compra sus libros y publica muchísimo y a mí me gusta mucho. Pero claro, yo no lo podía leer en coreano y solo estaba traducido al francés y no todos los relatos. Entonces lo compré por internet, compré el libro en francés, me encantó, me gustó muchísimo y entonces nada, ya me puse en contacto con su agente y compré los derechos para el catalán y para el castellano. Y bueno, el libro fue por un amigo, ya te digo, que vivía en Corea y sabía lo que se publicaba allí y a él le gustaba. ¿Y a, No tiene más que y a ti esto. qué te gustó? Pues a mí me gustó, bueno, creo que lo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Que leí una voz nueva, una voz distinta, que era moderna, que hablaba de lo que está ocurriendo hoy día en Corea, pero en la juventud y en por la gente de 40 años, de 20 a 40 años, el contraste entre la sociedad tradicional y la sociedad moderna, hipermoderna, hipercapitalista, y luego su estilo me encantó, este estilo entre realista y mágico, también un poco poético, y su capacidad de escribir cosas que son duras de una manera casi como banal, que no lo es en absoluto. Y este estilo me gustó muchísimo, mucho. O sea, fue así. Me fascinaron los cuentos y decidí que se publicaban, aunque nadie aquí no la conocía, nadie. O sea, yo hablaba de Quim Herrán y nada, nadie sabía quién era. Fue un riesgo, pero fue interesante. Que básicamente es a lo que te dedicas tú en la editorial, a asumir Sí, riesgos interesantes, ¿no? sí, sí, un poco sí. Bueno, con nosotros tenemos a Elena Carmona, que es la benjamina del grupo. Elena está cursando estudios de Asia y África en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella estudia japonés y coreano. A ver eso. Perdonad, a ver, voy a silenciaros, me parece que voy a silenciaros, eh, a ver, a todos los que de momento no vais a participar. Y así, a ver, vale, silenciar. No, a Matilde no. Bueno, pues eso, Elena Carmona es nuestra benjamina, pero la que más sabe de este mundo coreano aquí que está con nosotros. Estudia japonés y coreano, ha publicado artículos y reseñas sobre la literatura coreana en coreacultura.com y también ha publicado algunos relatos y ensayos en revistas literarias como Pluma y Casa País. Muchísimas gracias por estar aquí. A ver si consigo reactivarte el audio, porque ahora no. Ahora sí, Gracias, ya lo tienes. gracias a vosotros. Bueno, Elena, cuéntanos cuál ha sido tu cuento favorito de los de este libro y por qué. ¿Qué es lo que te trae a ti este libro y estos cuentos? Bueno, pues como ya te comenté, mi cuento favorito es el de Una señal de amor. En parte, bueno, para quien no lo haya leído a rasgos generales, es el relato que va sobre un hombre al que, bueno, de pequeño le abandona a su padre y trabaja en un acuario y al final, bueno, le parece ver a través del cristal, porque trabaja de buzo, metiéndose en el tanque con los peces, pues le parece ver un reflejo de su padre.
Entonces, bueno, pues en parte por afinidad personal, porque me encantan los acuarios, y también porque me parece que utiliza unas imágenes muy interesantes y muy sugerentes. De hecho, la imagen de ese cuento que a mí se me quedó grabado fue eh, por el final, cerca del final, cuando está metido en el tanque y le parece ver a su padre a través del cristal. De repente dice que ve como todos los peces mueven la boca y parece que dicen papá, papá. Y eso, esa imagen se me quedó grabada. Mm. Sí, la verdad que también es mi cuento favorito, o sea que ahí tenemos. De hecho, bueno, voy a leer ese fragmentito para que los que no habéis leído aquí Meran sepáis un poco de lo que estamos hablando. Dice el narrador, que está dentro de un acuario, ¿no? Dice, yo tenía los ojos muy abiertos y daba golpes en la pared de cristal como un loco. Los visitantes me miraban extrañados, sin que se diesen cuenta. Mi padre se alejó rápidamente. Ya solo se le veía la nuca. El lugar donde había estado mi padre se llenó enseguida de otros visitantes. Moviendo frenéticamente las aletas, intenté seguir a mi padre, que caminaba deprisa entre la multitud. Casi me ahogo pensando que quizás lo perdería. Mientras lo seguía, continuaba dando golpes por la pared, pero él no se giró ni una vez, solo caminaba, se marchaba. La única cosa que había sabido hacer desde hacía mucho tiempo era desaparecer delante de mí, multitud. Me empezaron a brotar lágrimas calientes de los ojos y el vapor me empañaba el visor. Nadaba con todas mis fuerzas intentando no perderlo, pero él ya había desaparecido y yo con el tubo respirador aún en la boca lloraba dentro del agua. Cuando salí del acuario, al quitarme las gafas, me salieron de dentro una especie de sollozos, que no eran ni palabras ni llantos. Lo que salía de mi garganta no era una voz, era un sonido metálico, como si fuese un niño que acaba de aprender a silbar. El cuerpo me temblaba, y para recobrarme del impacto metí la cara en el agua. Parecía una máscara flotando sobre la superficie, con los ojos cerrados. Entonces oí un ruido muy extraño. Abrí los ojos dentro del agua y vi a los peces del acuario abriendo y cerrando la boca, cantando, papá, 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 papá. El papá que salía de sus bocas formaba miles de burbujas de aire que subían a la superficie al instante, que subían a la superficie. Al instante saqué la cabeza. Las gotas de agua me resbalaban por la cara. Me quité el traje de buzo, caí al suelo y lloré. Unos enormes sollozos resonaban por todo el acuario. Me cubrí la cara con el traje de buzo y lo apreté fuerte contra mí. Se me pegó por completo a la cara y lloré. Casi no podía respirar. El traje entraba y salía de mi boca mientras gritaba, papá, papá. Sentado en el suelo, abría y cerraba la boca sin parar, como un pez. Más tarde, cuando dejé de llorar, me fijé en las pequeñas olas que oscilaban en la superficie del agua. Me pasé un rato escuchando su sonido, sin pensar en nada, hasta que de pronto me dije, ya basta. Este cuento, ¿puedo decir algo? Bueno, Claro, por favor. es maravilloso toda la metáfora, todo el cuento es una metáfora, el acuario, la distancia entre él y su padre, llorar, las gafas, el agua, bueno. Pero este final es el cuento de todos el que tiene más, el único que tiene lágrimas, casi, ¿no? Porque los otros tienen muy pocas lágrimas, aunque explican cosas terribles. Y este que tiene unos llantos así como muy profundos, fíjate cómo termina, ya basta, porque Kima Eran tiene esta facultad y es de explicar cosas terribles sin hacer llorar, sin caer en el sentimentalismo, en la lágrima fácil, en la cosa ñoña, al contrario. Y en este que se le fue quizá un poco la mano, digo yo, no sé, lo digo de una manera muy así, pues al final yo pensaba, ¿cómo lo va a terminar? Y cuando dice ya basta, pensé, me quito el sombrero, lo has hecho perfecto, lo has cerrado muy bien, ya está, quiere decir esto. Bueno, otra de nuestras participantes es Karina Glauberman, que es escritora y psicoanalista, autora de un libro que os recomiendo, que se llama Berta Pappenheim y la invención del psicoanálisis. Con ella la conocí en un taller y le agradezco muchísimo que se haya dejado liar por mí en esta aventura. Cuéntanos, Karina, ¿cuál es tu cuento favorito del libro?
La verdad es que no lo había pensado, estaba pensando ahora mientras os escuchaba y tal vez coincida, pero me he dejado llevar un poco muy dócilmente por la propuesta de Isabel y me Ujú, metí un poco en intentar hacer una lectura de lo que proponías, ujú, intentando que no sea prejuiciosa, ¿no? Que muchas veces los psicoanalistas tenemos esa cosa prejuiciosa como una especie de metatexto, ¿no? Como ya metido dentro y bueno, y tratando realmente de ver qué pasaba con el padre, ¿no? Y la verdad que ujú, encontré muchas cosas, pero sí, me parece un cuento, no sé si lo estoy confundiendo porque también fue un poco ujú. corre Isabel corre, ¿no? El estilo de imitación. Entonces En mi tuve que estilo. ahí, leer rápidamente, pensar rápidamente, pero no sé si es el mismo cuento, ahora se me confunden un poco, Ujú. que empieza con el monstruo del lago Ness, ¿es el Sí, mismo? Es el del sí, monstruo del sí, lago sí, Ness, sí, sí, sí. ¿No? Y que habla de sí, los Sí. misterios del mundo sí. y bueno, me pareció espectacular, ¿no? Esa visión porque le comentaba en unas notas a Isabel que realmente el padre en estos cuentos es verdad que es una presencia, tiene una presencia muy importante, pero también es un verdadero misterio que deja a todos los protagonistas de los cuentos un poco sin saber cómo interpretar, especialmente las huidas de este padre, los plantones, las desapariciones, ¿no? Ujú. Pero bueno, esa es un poco mi idea y es verdad que este cuento aúna esa cosa un poco, es verdad, de realismo mágico con esa experiencia de su trabajo, realmente está sumergido en este dolor por la desaparición del padre, ¿no? Sin poder asomar la cabeza, podríamos decir. Claro, Me parece además muy interesante. que nunca se queda claro si realmente es su padre o no, a quien ha visto, ¿no? O sea, realmente, o De sea, todos es modos se produce ese reencuentro, ¿no? Sea real o no, se mm, produce y como decía Matilde, le permite también al protagonista poner un límite, un punto de, un término a ese sufrimiento, ¿no? Que, bueno, mm. monstruoso podríamos decir. Sí, es el único momento de patetismo, ¿no? Dentro del libro, ¿no? Que por lo general el dolor está como muy distante, ¿no? Como algo como que no, como resbala. O sea, además es que me encanta todo el juego que hace con los peces, ¿no? Que están también omnipresentes en todos los cuentos. Y Y los peces, fíjate, el fíjate, pez semejante, ¿no? Sí, Fíjate, Matilde. Isabel, que lo del monstruo del lago Ness, también la metáfora, un monstruo que no se sabe si existe o no existe, que Ujú, entra, que sale, que desaparece, que se vuelve a ver. Todo lo que son desapariciones y apariciones puntuales también es un leitmotiv en mm, casi todos los cuentos del libro, y no solo del padre, la luz, por ejemplo, mm, el farol, aquel que se apaga y se mm. enciende en el cuento del De bastón de saltarín, Concón, sí. y luego también en este del padre de la señal de amor hay una cosa muy interesante que es, para no decir que el padre le ha abandonado, dice que perdió a su padre en el parque. Mm, ujú, Fíjate, la voz del niño, el dolor que tiene porque lo han abandonado, él lo asume diciendo, mi padre se perdió. O sea, mm, es impresionante. mm. Bueno, vamos a presentar al otro de mis correis a corre, que es mi querido amigo y admirado poeta Alberto Chesa, nacido en Murcia. El año pasado ganó el premio Poesía Dionisia García y hace unos años fue finalista la Donais con La Osamenta. Muchísimas gracias por haberte incorporado a este cónclave de padres. No, De padres. gracias a ti por la invitación y gracias a Matilde por darme a descubrir, porque a ella se le dio a descubrir este libro un amigo, a mí me lo dio ella directamente, en un encuentro que propiciaste tú, fue ella la que con alevosía me metió en el zurrón un ejemplar de este libro y me dijo, quiero saber qué piensas, qué opinas de este libro. Y con algo así, ya, ¿quién se niega, ¿no? A hincarle el ojo a la lectura de este libro, sí. ¿Cuál es el cuento que a ti te interpela más de los que tenemos? Hombre, yo debilidad tengo por uno de los 9 cuentos, que es el de Huellas Supers en 24 horas.
pero es una debilidad de corte, pues eso, débil, de corte muy personal, porque entronca con vivencias. Por tanto, no quisiera gastar demasiado tiempo del que tenga en destripar ese cuento, como si me permites en recoger un poco varias cosas que habéis ido diciendo vosotras, empezando por decir qué es lo que a mí me fascinó, me sigue fascinando de este volumen de cuentos, de esta voz, ¿no?, que es Kima Eran. Y de por qué le guardaré gratitud eterna a Gudail por habernoslo descubierto. Y Matilde misma empezaba diciendo que había ahí una mezcla muy vigorosa en el libro entre el realismo y lo que no es realismo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es quizá lo que más llama la atención de primeras. Ese equilibrio tan bien logrado, tan armónico, y al mismo tiempo tan difícil de conseguir entre un retrato de costumbres, el retrato de costumbres, la mirada pegada a la cotidianidad, a los olores. Es un libro muy sensorial también, a los matices de ese Seúl por donde se mueve ella, al mismo tiempo que también baraja las cartas de la pura alegoría. Y quizá en ese sentido, a mi modo de ver, radique el por qué cuentos con sabor, perdón por la frase manoseada, pero en fin, con sabor local, al mismo tiempo son tan universales. Al mismo tiempo lo entendemos todos tan bien, sin necesidad ni de saber coreano, menos una de las que nos acompaña aquí, ni haber pisado, desde luego es mi caso, bien que lo siento, ni haber pisado Corea. Y es que el haz, el dorso de la realidad muchas veces nos es más esquivo que el reverso de la realidad. El reverso de la realidad, el dorso de el envés, quiero decir, de la realidad, si se sabe mirar con mirada, con ojos escrutadores, apela realmente a nuestros universales. ¿Qué es lo que hace Kima Eran? Por eso quizá también es otra de las cosas que no hay que avanzar mucho en la lectura del libro para darte de bruces con una tensión estilística que se cimienta fundamentalmente en las comparaciones, muchas de ellas desarmantes, abracadabrantes y sin embargo tan certeras. No hemos leído ni 2 párrafos cuando nos encontramos con que la llegada de un cuerpo al mundo, precisamente por tener negada aún la expresión, es como una carta sin remitente. Vaya comparación, ¿no? Se Te avanza. refieres al primero, ¿no? El de Corre Papá Corre. Ya te digo, me parece que está en el primer párrafo, de hecho, Sí, es una belleza ese primer párrafo. es lo que abre el segundo párrafo. Fue mi madre la que me enseñó que un cuerpo que no sabe hablar llega al mundo como una carta sin remitente. Pero claro, pero es solamente un aviso de lo que nos vamos a ir encontrando. Nos podemos encontrar con que los destellos intermitentes de una farola pueden recordar el modo de comunicarse por los párpados de un tetrapléjico. Es decir, son imágenes sobrecogedoras que basan su fuerza en el límite, están al límite de lo aceptable dentro de una propuesta que por muy alegórica que por mucho que pueda coquetear con la metáfora y las alegorías, no deja de construirse desde presupuestos realistas. Entonces, ahí, en mi opinión, radica el por qué nos fascina tanto, o uno de los motivos de que nos fascine tanto. Y lo último, si me permitís, que también lo habéis dicho, lo sugerido varias de vosotras, es que hablabais del
patetismo, de cómo bordea continuamente, cómo lo torea muy bien. Y es que mira con piedad en todo momento a los personajes, a los narradores, a los distintos narradores, que algunos compartirán con ella cosas y otros seguramente no. A todos los mira con piedad el dolor que convoca a cada paso en este libro está mirado con piedad, no está, no está echado, no es un dolor al modo de los viejos existencialistas que lo arrojaban, que se sentían ellos mismos doloridos por verse arrojados al mundo. Ella mantiene una distancia muy saludable que le permite no establecer juicios sumarios de lo que habla ni de contra los que habla, empezando, por supuesto, por esa querella contra la figura del padre que permea cada página, ¿no? Uh-huh. Aprovechando que tenemos aquí a Elena, me gustaría saber un poco cómo es la vivencia de la familia en Corea, qué representa el padre en su cultura. Sí, bueno, pues primero, si queréis, voy a hablar un poco de la autora, por enmarcarla un poco. Kim Ha-eun es una autora, como ya habéis dicho, bastante joven. Comparte generación con otra autora joven, también traducida al español, que se llama Won Pyeong-song, que es la autora de Almendra. Pero bueno, más que enmarcarla en una generación, yo creo que se podría hablar de una tendencia que está viendo recientemente en la literatura de Corea del Sur, que trata otras temáticas. Porque, bueno, como bien apunta la traductora de coreano, Sun Me-yun, que ha traducido, entre otros, a Han Kang, ella dice que hasta hace poco los autores que eran reconocidos por el público y por la crítica en Corea del Sur eran de una generación anterior y que, a pesar de todos los cambios por los que estaba atravesando la sociedad coreana, se dedicaban a escribir sobre temas más histórico-nacionales, ¿no? Entonces, ahora hay una tendencia que la componen autores jóvenes, como ya he dicho, Kim Ha-eun, Won Pyeong-song, Han Kang, que empiezan a tratar otras temáticas, pues como son novelas con mucha carga social, reflexiones sobre el cuerpo, el género, la precariedad, la vivienda, la producción literaria. De hecho, uno de los autores más con crítica social, que es Hwang Suk-jong, que también está traducido al español, alaba mucho, ¿no?, a Kim Ha-eun, y dice que de su obra dice que tiene un encanto sutil que te permite quedar atrapado en la historia sin ser incómodo, ¿no? Y bueno, ella cuenta también que estuvo viviendo 7 años en Seúl desde 1999 y que esa experiencia pues le inspiró mucho para su literatura, y que más que empatía generacional, que es como lo llama ella, sentía más una conciencia de clase, ¿no? Y bueno, luego ella, como su concepción de la literatura, se considera una escéptica, pero una escéptica no en el sentido de que no cree en nada, sino que está constantemente en busca de algo, de unas conclusiones, de unas reflexiones. Y ella dice que cuando a un autor le preguntan por qué escribir o qué es la literatura, si contestan con una respuesta que empieza ya directamente con un porqué o con un para, ella dice que es una mentira directamente, y que ella quiere seguir preguntándose hasta el día que se muera lo que es la literatura. Y bueno, ya también ha mencionado que tiene influencias de Agota Christoph, en concreto la novela de La tercera mentira, y también las novelas de Raymond Carver. Y bueno, pues sobre la familia en Corea del Sur, hay que entender que una de las corrientes de pensamiento que han formado la cultura coreana es el confucianismo, por influencia continental de China. Entonces, bueno, el confucianismo no es ni una doctrina religiosa ni filosófica, está a caballo entre las dos cosas, y pone un valor inestimable el amor filial, ¿no? Entonces sitúa la figura del padre como un pilar social. Y esto creo que se ve
bastante reflejado. Bueno, hoy en día esto se sigue reflejando de otras formas bajo las dinámicas del capitalismo, ¿no? El ejemplo más evidente es la empresa, la cultura empresarial coreana, ¿no? Que es como una extensión de la familia. Y esto se muestra con un dato bastante gracioso, que es que Corea del Sur encabeza el ranking de países que consumen alcohol. Y esto es porque, bueno, los trabajadores allí tienen más responsabilidades dentro y fuera de la empresa de las que nosotros con la cultura española podríamos entender. Y en las cenas de empresa o vacaciones también hacen de empresa, pues los trabajadores están de cierta forma obligados a beber con el ritmo del jefe. Madre mía. Y se supone que es por eso, por lo que Corea del Sur encabeza el ranking. Sí. Qué fuerte. Entonces, bueno, pues yo lo que creo que ha hecho Kim Ha-eran con esta obra es quitar ese pilar social, derrumbar la estructura y ver en las ruinas a ver qué conclusión saca. Y creo que esas ruinas y esa búsqueda por esas reflexiones es corre, papá, corre. Karina, porque yo pensaba mucho en el tema del ridículo, ¿no? O sea, estos padres son muy ridículos. O sea, ¿cómo se vive con un padre ridículo? O sea, ¿qué es? O sea, ¿tú los ves ridículos? A ver, Karina, ¿estás ahí? Ah, que está silenciada. No. Karina, no te oigo, ni te veo. Ni te veo. Ahora sí, ahora sí. Que en algunos casos los nombra así directamente, ¿no? Que son ridículos, me parece que en un par de cuentos. Lo que yo te comentaba en algunas notas es que, bueno, que el padre es una figura un poco dual, digamos, ¿no? Por un lado es un vehículo de la autoridad de la ley, digamos, que transmite un orden simbólico, pero por otro lado esa figura, digamos, simbólica se encarna en un personaje, ¿no? Que es el padre con el que se convive. Siempre va a haber un desfase entre esa figura, que más que ideal es una figura puramente simbólica, digamos, ¿no? Y el padre que nos toca, digamos, ¿no? Que indudablemente siempre peca de algo, ¿no? No está a la altura, abusa de su lugar, ¿no? Y me parece que realmente a mí me dejó un poco helada, ¿no? Esa continuidad que hay en los cuentos, en los que están muy en primer plano, ¿no? Esta faceta, digamos, humana, digamos, por decirlo de alguna manera, marcada por una falla, ¿no? O no está a la altura, o es una figura tremendamente autoritaria, ¿no? Incluso bizarra, ¿no? Como en el caso de este cuento en el que el padre le cambia un regalo, ¿no? El de este saltador muy deseable para el niño, a cambio de que le muestre el pito, que no se entiende en calidad de qué, ¿no? Le pide eso, que es lo que pretende, pero que está muy en primer plano toda esta galería, podríamos decir, de fallos, de desastres, ¿no? de estas figuras paternas, ¿no? que encarnan un poco esta figura más simbólica. Y bueno, me parece que lo del ridículo es una faceta más, que en el cuento, en uno de los cuentos, la protagonista dice, ¿no? Cómo esto le hace sentir vergüenza ajena, es fuente de un dolor, digamos, ¿no? Es esta mujer que padece de insomnio y lo que viene a decir es que este padre se lo agrava, ¿no? En parte por esa faceta y en parte porque aparece y desaparece constantemente. Y nunca se sabe muy bien por qué, ¿no? Pero Lo que decía Matilde, ¿no? De la intermitencia, ¿no? Es como que la intermitencia está muy presente en todos los relatos, ¿no? Sí. Pero bueno, me parece que lo del ridículo es una de las facetas, ¿no? La otra es, como decía, esta cosa bizarra, esta cosa autoritaria, esta cosa un poco infantil también del padre. Bueno, tenemos eso, una auténtica galería, ¿no?
Pero me parece que lejos de mirarlo como con prejuicio, me parece que eso es lo que de alguna manera entrama nuestra historia personal, ¿no? Tiene, digo, que es el drama que a cada uno nos toca vivir, por mucho, por poco, y que de alguna manera nos convierte en seres vinculares, ¿no? Nadie puede estar ajeno. Una cosa es decir, ya basta, pero otra cosa es decir, esto no me afecta, ¿no? Todo lo contrario, esto nos humaniza, ¿no? El tener que lidiar con figuras paternales y maternales que muchas veces no están a la altura, pero esto es lo que nos constituye en seres históricos y en seres vinculares, ¿no? Bueno, me parece ¿Y crees que... que cuando el padre está ausente, es decir, cuando hay un abandono, se convierte luego en una, eso, en una omnipresencia, ¿no? O sea, que decir, esa Por ausencia... supuesto, por eso mencionaba esto de la verdadera figura, la que está detrás de este padre encarnado, que es el padre simbólico. Y ya sabemos que en lo simbólico las cosas valen por presencia y por ausencia. O sea, un padre puede estar muerto y ser la piedra en el zapato, ¿no? Permanentemente. O sea, que eso no interesa. Un padre al que prácticamente no se conoce, como en el primer relato, ¿no? Da exactamente igual, da exactamente igual. Eso arma nuestra historia, ¿no? Y de eso, bueno, en mi práctica de eso es de lo que se habla, ¿no? Habitualmente, de qué ha pasado con los vínculos, cómo han funcionado, cómo no han funcionado, eso nos humaniza, ¿no? No, o sea, lo que quiero transmitir es que no se trata aquí de criticar una figura, esos padres a su vez fueron hijos, se les ha transmitido también un universo de filiación, de instituciones, de códigos, de lenguaje, etc. Bueno, se hace lo que se puede a lo largo de las generaciones y cada generación intenta un poco reparar, anudar, ¿no? Todo ese legado. Entonces, bueno, con eso tenemos que lidiar. A mí Todos. otro de mis cuentos favoritos es Quien tira petardos en la playa. No sé, Alberto, si... Pero además creo que es el más poético. Bueno, dentro de que todo hay una poesía latiendo, ¿no? En todo el libro, pero me parece que es el que tira más hacia un lugar, hacia un lugar más mágico, ¿no? Dentro de ese difícil equilibrio que está todo el rato jugando ella, en este es el que nos alejamos más del realismo. Y a mí o sea, me resulta muy inquietante que precisamente este padre no es de los peores, o sea, es un padre como que se nota que está presente y que está involucrado, pero le dice esta cosa del pez fugu, ¿no? Le Qué dice, fuerte. no duermas porque te vas a morir si te duermes, ¿no? De repente esa amenaza tan gigantesca. ¿Tú cómo lo lees este cuento, Alberto? Pues sí, como dices, y retomando también lo que Karina venía cerrando de su intervención, es que a mí no me parece, yo no soy psicoanalista, no voy a usurpar el discurso de ella, pero no me parece que haya un ajuste de cuentas, al menos que no sea, no creo que ese sea el propósito que anime estos relatos hacia nuestro bienestar. Yo apuesto más bien por una suerte de ajusticiamiento de un deseo de lo que hubiéramos querido que fuera. Hay muchas figuras aquí, no recordaríamos exactamente esta, dice que aquí el padre, como dices en el cuento que mencionas, es de los que tienen más base. Pero muchas veces ese padre ni siquiera abandonó a la voz que habla en fechas recientes, sino que realmente lo que está reconstruyendo la voz narrativa es los posibles pasos que dio. Es decir, está elucubrando la quimera de ese padre, ¿no? Es decir, si
con el tiempo nos vamos dando cuenta de que probablemente lo que vivimos es solamente lo que recordamos. Lo que hemos dejado de recordar pues, ya no forma parte de nuestra vida. No nos salpica a nuestra vida de hoy. ¿Qué puede ser entonces? ¿Qué vida vas a reconstruir si ni siquiera recuerdas a ese padre? Entonces estás evocando realmente a un fantasma. De ahí me parece que el ejercicio de exorcismo de esos fantasmas sea un ejercicio sin un griterío, sin un aquelarre. Es un ejercicio sereno, porque tiene reconstrucción de una fantasmagoría. O sea, a mí me encanta, es decir, unas imágenes y... Este episodio en que el padre le dice al niño que se va a morir, que quizás se muera por haber comido pez fugu, yo lo veo un episodio de, ¿cómo diría?, de hacerse mayor, o sea, de iniciación. Como que el padre, no sé, quisiera iniciar a su hijo en las dificultades y en los peligros de la vida y en la muerte. Lo veo así, o sea, a lo bestia. De repente le dice, igual te mueres esta noche, y el niño, pero es así. Lo veo como un rito de iniciación, pero esto fue mi visión de la crueldad. Mira, voy a leeros el pequeño fragmento, ¿no? Dice, hasta que no nos terminamos la olla, no dijimos ni una palabra, solo masticábamos el pescado. No parábamos de sudar. El sol de la tarde brillaba con intensidad, iluminando el polvo que flotaba y se entremezclaba en el aire. Mi padre se limpió la cara con una toallita húmeda y dijo, los peces fugu tienen un veneno que puede ser mortal. Se humedeció los labios. Es un veneno muy tóxico que no se puede eliminar, ni siquiera hirviendo o secando el pescado al sol. Así que si lo comes, puedes morir en pocos segundos, o como mucho en un día. Sorbí mi yogur líquido y lo miré. Entonces, ¿ahora qué? Me respondió, hoy no duermas. Si duermes, morirás. Se hizo un breve silencio entre nosotros. ¿Qué? ¿Que puedes morirte? Lo miré perplejo. ¿Y tú qué? Soy un adulto. A mí no me afecta. Encogiéndome en mi asiento, me quedé observando el bote de yogur de mi padre sobre la mesa. Unos segundos después, mi padre gritó en dirección a la cocina, pidiendo un café. Pero entonces, ¿por qué has dejado que me lo coma? Se quedó un momento en silencio y continuó. Porque tú tienes que hacerte adulto. Yo de pequeño también tuve que comerlo. Estoy vivo porque lo superé. ¿De verdad? Sí. Es como... Es así. Karina, ¿tú cómo ves este ritual de...? Dicen, si no recuerdo mal, que hay algo de broma en eso. Y lo de... Sí, hay algo de broma, aunque no queda, o sea, no queda explícito, ¿no? O sea, al final... Pero se menciona algo, me parece que el padre creo que dice que era una broma o algo por el estilo, y en el primer cuento, en Corre, papá, corre, también habla del sentido del humor de la madre, ¿no? Y la verdad que todo el conjunto de relatos me daba mucha curiosidad por saber más de la cultura coreana, de la historia. He leído algo gracias a Wikipedia, que tenía un artículo bastante interesante, pero me llamaba la atención, digo, si es una característica, ¿no?, de la sociedad, ese sentido del humor un poco extremo, o no sé, y volviendo también a lo que decía Alberto, es verdad que no hay animosidad, digamos, ¿no?, en esta puesta en primer plano de la figura del padre. En algunos casos sí que se habla de algo de animosidad, de un ánimo de venganza, etc. Lo que sí me queda claro es que es como poner en pie la pregunta por el padre, ¿no? Eso sí, digo, me parece que tiene ciertos matices, pero es verdad, no hay inquina, pero sí que hay una pregunta fuerte, ¿no?, por el padre, por el lugar del padre. Pero lo que más me daba curiosidad era conocer un poco más de la cultura de la historia coreana, ¿no? Elena, tú ahí toma el guante. ¿El humor en Corea cómo es? O sea, ¿esto es algo típicamente coreano o es algo muy singular en Kim Ae-ran? Yo creo que es algo más general. Yo creo que además se puede ver más reflejado sobre todo en la cultura cinematográfica. Parásitos, sin ir más lejos, la película de Bong Joon-ho,
pues a pesar de que también tiene mucha crítica social, como la obra de Kim Aran, también tiene un toque de humor ácido muy evidente. Y además me hace gracia porque precisamente el director de esa película dijo que la cultura coreana y la española se parecían mucho en ese sentido. Pero bueno, yo creo que también es que otro elemento de la cultura coreana y que han tratado en muchos, bueno, en muchas manifestaciones culturales como la literatura, que es el trauma colectivo, que suena así un poco fuerte, pero hay que pensar, claro, que la península coreana está entre el gigante asiático continental que es China y los japoneses. Entonces, históricamente siempre ha sido una posición estratégica, ha estado en mitad de todas las guerras, estuvo ocupado por Japón a partir de 1910 y sin ir más lejos el propio alfabeto Hangul, el alfabeto nativo coreano, se inventa en el siglo XV por el rey Sejong de la dinastía Joseon. Y bueno, hay algunos resurgimientos, muchas reformas, pero incluso durante la ocupación japonesa se prohibió la difusión de literatura coreana escrita en Hangul. Entonces, no es hasta 1946 que se acaba la ocupación japonesa cuando por fin pueden empezar a usar ese alfabeto suyo propio y se convirtió en un símbolo nacional. Y luego también otras tragedias más mediáticas y actuales, pero que han sido tratadas también por algunos escritores, como el levantamiento de Gwangju. El levantamiento de Gwangju, que fue en los 80, 1980, de una provincia, que hubo un levantamiento civil, un movimiento estudiantil contra la dictadura, que el ejército y el gobierno acalló a base de disparos y murieron muchísimos civiles. A día de hoy no se sabe exactamente cuántas víctimas hubo realmente, porque los datos están a día de hoy manipulados. Esto lo ha tratado Han Kang también. Y bueno, recientemente también la tragedia de Sewol, que se volvió muy mediática también, y creo que Kim Ae-ran tiene una obra precisamente de la tragedia de Sewol, que fue negligencia política con una cuestión de un viaje de chavales de instituto en un barco que acabó naufragando y hubo muchísimas víctimas que se podrían haber evitado. Entonces, bueno, pues son muchos componentes que hay que tener en cuenta a la hora de entender ese humor así un poco ácido. Sí, quiero decir, Elena, que el libro este de Kim Ae-ran, escrito después de la tragedia del Sewol, está ya lo tengo también los derechos para publicarlo, ya se ha traducido al catalán, ya se ha publicado en catalán y ahora se está traduciendo al castellano, ya lo están traduciendo, saldrá seguramente a final de año. Su título en inglés es Summer It's Outside y en catalán hemos puesto Afora ya és estiu. No sé cómo lo va a traducir el traductor castellano, quizá fuera ya es verano, o fuera es verano, o afuera es verano, ya veremos. Y creo que son 7 cuentos terribles. Estos sí que son muy tristes, aunque también con su conocida distancia para explicar la tristeza. Y es que ella, cuando estuvo en Barcelona y en Madrid hace 3 o 4 años, me dijo: ahora desde la tragedia de este barco que se hundió, yo tengo una visión un poco más pesimista y escribo cosas más tristes. Y sí que ella se hace eco de esta tragedia colectiva y de este dolor que todavía no está cicatrizado por todo lo que ocurrió. O sea que he hecho un poco de propaganda para el libro que vendrá, porque ya se está traduciendo, efectivamente. Y esto os lanzo la pregunta a los tres, o si alguien del público de los que está con nosotros, que estamos 20 y pico personas, estamos un montón de gente, lo lanzo, ¿no? Porque, o sea, el tema de los peces, ¿no? O sea, ¿por dónde creéis que viene este elemento omnipresente
en todos los cuentos, ¿no? He visto el pez fungo venenoso, el chico que está dentro del acuario. Hay peces constantemente, ¿no? O sea, por todas partes. ¿Cómo lo analizáis vosotros? No sé si Alberto, te te lanzas tú. Me obligas, ¿no? Te lo lanzo ahí, te lanzo el pez a la cara. Hombre, no lo sé, es decir, seré, no voy a ser temerario, no voy a lanzar una interpretación que no puede ser más que eso, que una interpretación. Hay algo obvio, ¿no? Es decir, la sensación anfibia que da la imagen del pez en el sentido del punto de vista, ¿no? Es decir, un pez, como decía Cortázar, ¿no? Es decir, si no tocan demasiado la nariz de la pecera será porque no quieren salir. Bueno, o sí, y por eso no tocan demasiado para no recordar en exceso que están presos, ¿no? La cuestión es que un pez, sea una pecera, incluso en el mar, se diría que intuye que hay un más allá del que está excluido, del que la vida le priva de ese más allá. Y al mismo tiempo, parece que lo que cualquier persona evoca cuando se menta lo acuático es una sensación de libertad, ¿no? Ahí radicaría una de las paradojas de las que este libro es muy dado a cultivar, una de las paradojas más granadas, ¿no? Esa libertad que de por sí parece que postula el medio acuático, si lo miramos de otra manera, puede ser todo lo contrario, puede ser algo que constriña, algo que como digo, que te anuncie que hay un más allá para el que no estás invitado. Eso, Elena ha mencionado la influencia de Carver, que yo también la vi, la verdad, la influencia de Raymond Carver en estos cuentos. De hecho, por momentos, yo me gusta siempre anotar cuando leo y por momentos en algún margen puse ¿de qué hablamos cuando hablamos de un padre? ¿No? Dice, hay una paráfrasis del título célebre de Carver, ¿no? Pero también en algún momento me vino, ahora que dices lo de los peces, me vino John Cheever, me vino el nadador. El nadador de Cheever también me parece, sobre todo en el primero, la verdad, en el cuento homónimo de la colección, esa cosa de un padre que corre, sea en un plano real o elucubrado, pero que corre sin parar, me recordó a ese nadador que no sabe hacer otra cosa más que nadar sin saber por qué, con el hallazgo, en el caso de Kim Aran, de que invierte el punto de vista. El punto de vista no es el del nadador, corredor en este caso, sino el de quien padece de quien se queda atrás. Esas correrías, ¿no? Bueno, yo pensaba también en que el pez no tiene memoria. También pensaba, bueno, pues eso, en lo escurridizo, ¿no? De los peces, ¿no? En esa textura que, pues eso, que es inaprensible, ¿no? Es inalcanzable. Incluso también le he dado una vuelta, ¿no? Tendrá algún claro, en el cristianismo el pez está, pues eso, muy presente, ¿no? También. No sé, Karina, ¿tú cómo ves esos peces ahí Creo que lo dice en el texto, perdonad un poco mi preciosismo, pero como forma parte de mi trabajo del enterarme de cerca del texto, pero dice que a los peces les molesta la presencia humana, que no conectan, ¿no? Lo dice en el cuento del acuario. Sí. Que parece más bien como eso, como un símbolo de este padre del que hablamos, y al mismo tiempo me parece que también está presente algo bueno, que ya es un poco de mi propia asociación libre, que es la ubicuidad, ¿no? Que me sugieren.
los peces, que están aquí, pero están en todas partes al mismo tiempo. O sea, ese movimiento del pez que se desplaza de una manera, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como que parece que pueden estar ahí como las partículas, ¿no? Que pueden estar en cualquier lado sin que uno sepa dónde están, ¿no? Y me parece que es un poco lo que planteabas tú al principio, ¿no? Este padre que está hasta en la más absoluta ausencia, ¿no? Está muy presente. Me sugería eso, pero bueno. Y Elena, no sé si remite a alguna leyenda coreana o allí tiene algún simbolismo especial. Pues leyenda en concreto no he encontrado, pero bueno, hay que entender la mitología coreana como un sincretismo entre varias tradiciones, entre ellas la budista y la taoísta. Entonces, en sus cuentos populares, pues siempre hay personajes que están como entre dos mundos, ¿no? Y además, por influencia del taoísmo también, pues es la concepción de que nada es inherentemente bueno, malo, todo es susceptible de corrupción y también siempre queda la redención. Entonces, bueno, yo creo que el pez podría simbolizar algo así, ¿no? El hecho de que no podamos compartir medio con un pez, porque donde nosotros respiramos, él se muere, y donde nosotros no morimos, él respira, pues quizá podría tirar por ahí. O también me recuerda al poema de Elizabeth Bishop, Ay, sí, me encanta ese famoso poema. poema del pez, que en realidad es una descripción muy larga y muy detallada de un pez, pero en realidad hay un significado subyacente, también se asocia a una figura masculina. Entonces, bueno, me recuerda a eso, podría tirar por ahí la interpretación. Bueno, yo creo que llevamos una hora, vamos a ir cerrando, pero no sé si alguno de los presentes ausentes queréis compartir algo, preguntar algo, comentar algo. No Yo sé, quería Nancy. comentar un detalle que cuando habéis Vale. dicho de las influencias de Kima Eran, ya habéis hablado Ujú. de Carver y todo, ella también en algún momento decía que le gustaba Foster Wallace. Y el cuento este del pito, de que el padre le pide que enseñe el pito, justamente hay un cuento de Foster Wallace que es así, de una historia de un hijo que su padre le dice que le enseñe el pito y él no entiende por qué, y al cabo de los años el padre no se acuerda de esta escena que al chico le ha atormentado durante muchos años, que quería su padre con aquello, y el padre luego no le da ninguna importancia. Este es un cuento de Foster Wallace, no sé si es anterior o posterior el de Kima Eran y el de Foster. Yo leí primero el de Kima Eran, luego el de Foster, pero... Y como ella decía que le gusta... Es anterior seguro, porque Foster ya lleva unos años muerto. Yo creo que ese libro es como de Pero hace quizá 15 ella lo años. leyó, sí, sí. Yo lo leí después, o sea, fue así. Bueno, nada, es un detalle, digamos, de influencias. No sé si, pues eso, María Ángeles o Nancy, alguien se atreve a hablarnos de qué ven los peces o de lo que quiero. María José, que hace mucho que no nos veíamos, te veo ahora ahí. María José, venga, que tú siempre nos haces unos análisis interesantísimos. A ver, de Hola, silencio. buenas tardes, Karina e Isabel, me alegro de veros. Y nada, no, la verdad es que yo pensaba en muchas cosas, pensaba en la frialdad del pez, además de lo que habéis dicho de escurridizo, pensaba en la forma fálica, en la forma fálica del pez, ¿no? Que ahí hay un elemento también paterno, en cierto modo, ¿no? Y la verdad es que no creáis que puedo decir mucho más. Me he leído los cuentos, me ha parecido un descubrimiento leer a esta escritora y me alegro mucho de que me hayas invitado, Isabel, porque me ha gustado mucho conocer a una nueva escritora que me ha gustado mucho. Sí, yo creo que es un descubrimiento, o sea, que merece la pena y que nos interpela en temas que son, o sea, que son o sea, que realmente que importan, ¿no? Que nos importan. María Ángeles aquí en el chat también está diciendo, perdonad que no tengo, que no tengo cámara, siento hablar desde las sombras, es interesantísimo, todo un descubrimiento. Sí. Bueno, pues muchas gracias, María Ángeles. Y no sé, ¿alguien más quiere añadir algo? ¿Os apetece?
o nos vamos despidiendo? Yo, bueno, agradezco también, sí, perdón, que yo agradezco Sí. también y preciosos los aportes de todos los que estaban también, además del libro, que es como aguijoneante porque te penetra y todas las cosas que iban diciendo uno va como asociando, ¿no? Yo asociaba el pez también con la memoria y los contrastes permanentemente, ¿no? Pero bueno, agradezco mucho, precioso el libro, precioso el descubrimiento y digamos, todo lo que han hablado los demás. Muy interesante, de verdad. Y la cultura coreana, que también el que tenga oportunidad de ver o estar, es fascinante. Yo he estado en Seúl y realmente esto de los contrastes también está totalmente presente en la ciudad, en la cultura. Así que sí, es un aporte muy lindo lo de hoy. Me deja un buen sabor. Te felicito y a todos los que están. Encantada. Bueno, ibas a decir algo, Elena, perdona. sí, nada, yo quería animar a todo el que pueda ahondar un poco más en la cultura coreana, ¿no? Ahora aprovechando la ola coreana que está llegando a España gracias al cine, a la cosmética y a la música, que bueno, la literatura siempre va un poco por detrás y hay gente que especula, ¿no? o que dice que a la literatura coreana todavía le falta un Murakami, ¿no? Que impulse toda una ola de traducciones, entonces esperemos que Kima Eran sea la Murakami que necesitamos. Ojalá. Bueno, Ojalá, pues sí, sí. ojalá, ¿verdad, Matilde? Ojalá. No, yo estoy muy feliz de que conozcáis a esta autora porque estuvo en Madrid hace 3 o 4 años, no le hizo caso a nadie, solo a la embajada coreana. Eso sí, nos montaron una presentación allí muy bien con estudiantes de coreano, fue muy amable, pero ni un periodista ni ningún medio de comunicación se interesó por esta autora. Lo que hace, bueno, lo que hacen los medios de comunicación a veces, o lo que hacen mirar solo siempre a los mismos autores y a los mismos, no sé, nombres, y no fijarse en otros nombres y otros autores que son interesantes. Esto a mí me frustró muchísimo y por esto me encanta esta conversación de hoy y que el nombre de Kima Eran vaya resonando, porque es de las grandes autoras. Bueno, No sé, muchas gracias. Quería decir muchas gracias. Carmen, Todo, sí. sí, que no he leído el libro, pero me ha entrado muchísima curiosidad en leerlo y ha sido muy enriquecedor este tiempo con todas y con todos. Gracias a ti, Carmen. Bueno, pues no sé si Karina y Alberto queréis despediros así un poco como cierre y nos vemos por aquí. Bueno, me escriben en el chat Marcela Fritzler, muy interesante, muchas gracias. Esnezana también, muchas gracias, muy interesante y revelador, gracias por la invitación. Montiel también, un gran descubrimiento, muy interesante. Bueno, pues qué bien. Qué bien. Nada, esperamos el próximo libro, entonces, ansiosos. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y ya os digo, es una enorme narradora esta mujer y, bueno, tiene un oficio, es una maestra. Y me encanta que la conozcáis y compartirla. Gracias, Isabel, gracias, Alberto, gracias, Karina, gracias, ¿cómo se llama la chica esta coreana? Bueno, que... Elena Carmona. Coreana Elena, estoy no. buscando aquí en los... No coreana, que sabe coreano. Estoy mirando aquí en los nombres. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo Gracias. dicho. Gracias, Hasta la Isabel. próxima. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, Marcela.